Buenos amigos. Chao, Paola. Hay un problema complicado aquí que, bueno, no pude instalar el Periscope por la vía del iPhone. Ahora estoy por el iPad con ustedes mientras trato entonces de conectar el Facebook por el iPhone, o sea, al revés de todos los días, y sin embargo tengo que esperar a ver si esto funcionará. Repórtenme por favor si me ven bien y si me oyen bien. Escribe. Bien, por un raro misterio, vayan ustedes a saber por qué razón no salió decía que la conexión era muy pobre por el iPhone, y parece que está bien por el iPad. Entonces déjenme seguir un momentito reinstalando las cosas aquí. Vamos a perder 30 segundos solamente, no se alarmen. Sería a ver, 14. Bueno. Bien, y aparentemente está bien entonces la conexión. Pero es raro porque yo estoy transmitiendo, ok, por Periscope, ustedes reciben por Periscope, yo estoy transmitiendo por el iPad. La muda debió ponerse los pantalones hace años, pero ha preferido no ejercer ese oficio. Entonces vamos a tratar de explicarnos el poco margen de actuación que le queda por asumir a la MUD, aunque la verdad que es un tema tan trillado que no sé si valga la pena seguir insistiendo. Le pido que tengan todavía una excusa básica, porque sencillamente tengo que fijar esto. Y fue muy vergonzosa la M. A ver, explícame eso, Manzanito. ¿Por qué fue vergonzosa? Ya lo repitió también Orlando Urdaneta. No he podido ver nada hoy, mire. Ustedes, les digo yo en qué andaba yo hoy, y tendrían que creérmelo porque no estoy programado para mentir. Pero hoy estaba tratando de estudiar para buscarle explicación a no pocas cosas a un gran venezolano que nació por allá al 870 y pico y que murió en los años de la Guerra Mundial. Uno lo oyó nombrar de él en bachillerato, no sé, cuando, bueno, entre esos venezolanos realmente ignotos, ¿no? Yo quiero hablar hoy de temas que tienen que ver con una especie de explicación histórica de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y ¿cuándo podremos volver a Venezuela? Bueno, te puede volver hoy mismo, si no tiene la situación que yo tengo de acusación por terrorismo y conspiración del señor Diosdado, y si está dispuesto a pasar toda clase de penurias
que es la otra situación. Usted puede vivir con un consumo más o menos importante en la ciudad de Caracas, sí y solo si usted tiene dólares o los puede llevar o los puede cambiar. Tiene problemas para cambiar los dólares incluso, pero si usted puede llevarse dólares, tiene 1.600 bolívares por dólar, 1.400, 1.600, que es el cambio que está ahorita, entonces usted puede, ¿por qué no?, volver a Caracas, siempre y cuando no tenga una causa política abierta por estos bicharracos. Imagen congelada, dice el amigo. Espero que no sea cierto, porque a veces se le congela a uno, pero no significa que se haya congelado para todos. A ver, se ve bien, dicen muchos. Hugo Chávez, el mejor presidente de este país. Pablo Capone, creo que ha llegado la hora, chico, de que le apliquemos a Pablo Capone una medida disciplinaria, digamos, ¿no? ¿Por qué no te vas de aquí, pedazo de imbécil? Que no hay manera que hagas nada útil después de las 4 de la tarde, que vienes aquí es a echar vaina. Pablo, no te da vergüenza, chico. A lo mejor eres un tipo ya de cierta edad y estás con esta ridiculez de meterte en un foro ajeno completamente a tus creencias, más contrario a tus convicciones, que les ridiculiza hasta más no poder, y sin embargo tú vienes como a buscar tu dosis, como un masoquista. Pablo Capone, eres un imbécil completo, no te queremos ver por aquí. Da gracias que hoy no tengo tiempo ni para ti ni para ningún saboteador. Bueno, comenzando entonces, les decía que estaba ocupado hoy tratando de estudiar un venezolano que tiene mucha importancia para nuestra historia, a pesar de que no se le tenga como un gran referente ni político ni histórico. Y es que esta persona era uno de esos intelectuales que cruzó el siglo, digamos, nació en el 870 y pico y murió ya de avanzada edad, me imagino, en los años de la Guerra Mundial, 1940, es decir, una persona de 70 y pico de años. Ahora bien, ese venezolano fue Rufino Blanco Fombona. Pablo, ¿por qué no te vas al carajo? Ya no te voy a volver a leer ni te voy a volver a nombrar. Este es un foro distinto a lo que tú te imaginas. Así que te voy a lavar ese palto, como dice tu jefe. Bueno, Rufino Blanco Fombona fue un hispanista, gran amigo del gran filósofo español Unamuno, hay muchas cartas entre ellos. Empezaba a relacionarse también con el filósofo Ortega y Gasset, y entre su obra más significativa estuvo la Editorial América. Editorial América, fundada en los años 20, en su exilio, porque tuvo que huir de Venezuela, porque Gómez le perseguía, como muchos otros venezolanos, y entonces él fundó una editorial, logró unos fondos importantes para constituir una editorial, llamada Editorial América, que varias colecciones le permitieron editar en cuestión de 10, 12 años, 300 y pico de títulos. Cada uno de estas colecciones, colección Andrés Bello, colección Ayacucho, colección referidas a la historia de la conquista, etcétera, habían una inmensidad de autores, además de poetas de su tiempo, de historiadores, de políticos. Y en cuanto a Venezuela, pues es difícil que un venezolano en la emigración haya acumulado un sinnúmero pues de publicaciones, de amistades, de relaciones con una especie de gran vocación universalista, y que en este personaje, Blanco Fombona, que era primo, por cierto, de Eduardo Blanco, el de Venezuela Heroica, ¿no? Era familiar había sido descendiente de un conquistador, Pedro Blanco, y tenía unas ideas muy pertinentes del juicio que podía hacerse históricamente sobre la colonización española. Habría que
encontrar en personajes como este buena parte de lo que fue la continuidad histórica de una nación que tuvo, como la nuestra, un pasado luminoso, a pesar de las guerras, a pesar de las calamidades enormes que nos deparó las sucesivas guerras civiles posteriores a la independencia, nuestra propia lucha por la independencia, la generación de libertadores de toda América del Sur, encabezados por Bolívar, la existencia de intelectuales de la talla de Andrés Bello o de Simón Rodríguez. A Bello, por ejemplo, se le venera en Chile. Pude ver allá en mis años mozos, cuando estudiaba en la Universidad Católica de Santiago, fui una vez a la Universidad de Chile y me encontré en la puerta de la Universidad de Chile una gran estatua de Andrés Bello. Y a Andrés Bello se le considera no solo ¿cómo se llama? El conocedor, el lingüista más insigne de América y de habla hispana, con otros de su talla, y era caraqueño. Y bien, otros venezolanos, después de la generación de independencia, nunca van a estar mejor representados que por Rufino Blanco Fombona, y a este hispanista se le debe una obra literaria impresionante, una línea política de absoluta independencia respecto al gomecismo y también contra lo que se llamó la doctrina Monroe, es decir, la política oficial de los Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Blanco Fombona fue definitivamente uno de esos autores de nuestra continuidad de nación culta que deberíamos poder rescatar de las bibliotecas y hacerlo un autor súper conocido, porque fue una personalidad descollante en ese cambio del siglo XIX al XX, y que es un orgullo de las letras venezolanas, de la política venezolana, de la historiografía venezolana. Y entonces estaba pues tratando de conocer los intríngulis de la dictadura de Castro, a la cual estuvo algo ligado como diplomático, y trataba de comprender la génesis de la cultura bajo el gomecismo, bajo la dictadura gomecista. Y es que vamos a encontrar cosas muy interesantes a principios del siglo XX. ¿Y a dónde va estas anotaciones que estoy haciendo? Bueno, porque me encuentro con que en esta Venezuela del siglo XXI empiezan a ser vigentes todas las tesis que hicieron grande, parece mentira que lo haya mencionado tanto un burro bautizado como Chávez, pero vuelven a ser grande el ideario político de Ciprianito, muy denostado por, llamémoslo así, el nacionalismo un poco ramplón del general Cipriano Castro y su revolución libertadora, que la hizo al lado, mejor dicho, teniendo a Gómez a su lado. Pero es que es importante encontrarnos en el castrismo de Cipriano Castro, no de Fidel y su hermano Raúl, en ese castrismo como ideología de Estado, en esa visión de lo que había que hacer con Venezuela. Vamos a encontrar una batalla implacable que la hereda Juan Vicente Gómez con la creación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que también tiene su primera fase en lo que gesta el propio Cipriano Castro, en tratar de concebir dentro de lo que se llamó para entonces la ideología liberal, una especie de búsqueda incesante de la centralización del Estado, es decir, del diseño de un Estado venezolano que comprendiera todas las regiones y que superara esta especie de bolsones autonomistas de mundos apartes en los cuales se debatía la economía, la política, los caudillos y caudillismos,
y hasta la propia economía exportadora. Es la época en que, por ejemplo, los andinos ligados a la burguesía comercial de Maracaibo como puerto, tenían pues un acceso directo al mercado europeo y al mercado norteamericano por la vía de su desconexión absoluta con Venezuela. Había una especie de interland económico de los Santanderes, de los llanos colombianos y venezolanos por la vía de Táchira, y el largo camino hacia Maracaibo por la costa occidental del lago y por la costa oriental, en el caso de la zona, digamos, del sur merideño, del sur del lago de Maracaibo, del norte merideño, perdón, o sea, del sur del lago de Maracaibo, para entonces toda la producción agropecuaria desembocar por la vía del puerto de Maracaibo, incluso por el pequeño puerto de Bobures, en el sur de Maracaibo, pero para barcos de muy poco calado, su nexo pues con el mundo entero, sin pasar por Caracas. Los Andes era entonces un pedazo de Venezuela que no tenía nexo con Venezuela, y es eso lo que borra la revolución de Castro y la unificación nacional bajo la dictadura gomecista. Y lo que tanto se hizo por la zona de los Andes con respecto a Caracas, se hizo también con el oriente y el sur del estado Bolívar. La última batalla, por cierto, contra los caudillos locales, fue la batalla en 1808 del propio general Gómez, allí comandando la fuerza del Estado venezolano, ya bajo dirección gomecista y más bajo dirección del castrismo, y rápidamente saliendo Castro, que se enfermó de los riñones por su carácter muy parrandero y muy hartón, terminó enfermo de los riñones, se fue a curar a Francia, y cuando venía de vuelta, bueno, le dijeron los amigos de Gómez en la diplomacia europea: regrésese, señor Gómez, porque usted ha perdido el coroto. Y lo devolvieron a Europa. Y se quedó Juan Vicente Gómez, nombrado por ¿cómo se llama? Por Blanco Fombona como Juan Bisonte, lo llamaba él en alguna de sus artículos y novelas de la época. Juan Vicente Gómez ya había pues unificado el poder central tras la herencia de Castro, completó la tarea con la edificación, la construcción de decenas de vías carreteras, de vías de acceso de Caracas al mar, de Puerto Cabello a Valencia, de todos los valles centrales con Caracas y hasta la propia Trasandina, la carretera que llevaba pues a su Táchira natal y a su Mérida, de aquellos conservadores, aquellos grandes conservadores del andinismo productivo, que nos permitieron conocer de cerca pues no solo la laboriosidad de los andinos, sino el conservatismo de sus costumbres. Tengo la cara cerca porque, para variar, tengo problemas con déjenme tratar. Estos son los problemas de no tener un estudio de televisión, mi amigo. Ese ruido que oyeron es una cinta plástica para fijar entonces ¿cómo se llama? El iPad a un soporte accidentado que tengo detrás. Aquí estamos. No se preocupen, no pasa nada grave. Lo importante es lo que se diga, lo que pueda leer de ustedes, y entonces sencillamente seguimos. Les decía, la unificación del Estado venezolano, la unificación de esta república tal como la conocemos, se le debe a los gochos, al ejército de Gómez, que era el ejército de Cipriano Castro, pero que fue rápidamente profesionalizado con las escuelas militares. La escuela... Se interrumpió la conexión, dice, ya regreso, no sé. Bien, la conexión está bien, me dicen varios, y sigo hablando. Entonces, el Estado Nacional, la República Venezolana, bajo la conducción de Cipriano Castro y de Gómez,
nos lleva directamente a que es por la vía de las Fuerzas Armadas profesionalizadas por Gómez, que vamos a encontrar entonces esta continuidad de gobiernos o de rupturas de gobierno con las Fuerzas Armadas como eje del acontecer político y del acontecer institucional de Venezuela. Esto quizás sea muy necesario traerlo a mano, porque les decía, contrario a lo que ocurre bajo el gobierno de Cipriano Castro y de Gómez, de lo cual heredamos el centralismo del Estado, su configuración como una república unitaria, amigos, ha ocurrido que desde Chávez para acá, el proceso de fragmentación del territorio, de fragmentación del Estado, nos ha llevado a pensar si no estamos ya seriamente ante la pérdida de la base territorial del Estado. La base territorial del Estado solo puede ser la expresión de una nación que se conformó en esos límites y bajo unas reglas e instituciones comunes, y que de no existir su unidad inextricable, de no existir su jerarquización mediante instituciones, una lengua, una cultura común, para no emplear complicadas nociones sobre exactamente qué significa tener cultura o tener la cultura como patrimonio, porque si bien es cierto hay unos rasgos venezolanos de la cultura, ya somos herederos en pleno siglo XX, no solo de aspectos importantes de la cultura universal, de la cultura basada en los presupuestos judeocristianos de la moral y la ética, sino más propiamente también de una cultura hispánica. Y nuestra cultura hispánica, querámoslo o no, es la marca indeleble que llevamos nosotros al profesar, al ejercer, al practicar, al comunicarnos con la lengua del antiguo imperio, que muy por el contrario a lo que se cree en esta verborragia fácil de la anticolonia que era nuestra causa independentista, también tendríamos por supuesto que determinar si en las últimas décadas o casi más de medio siglos de la tal vida colonial nuestra, al ser virreinatos y al ser Capitanía General nuestro país y parte del Virreinato de Santa Fe, así como el Virreinato de la Nueva España de México o del Virreinato de Lima y de Buenos Aires, no éramos al mismo tiempo parte de una administración de una sola nación hispánica que estaba en pleno proceso de conformación y que tenía el Estado del reino del Imperio Español como la patria común. El que hayamos renunciado a esa patria, el que hayamos combatido contra esa patria, no nos obliga necesariamente a denostar de los 4 siglos anteriores o de los 3 siglos y medio anteriores de la colonización o de la pertenencia al reino de las dos Españas. Pero eso es, digamos, para no una discusión de eruditos, sino trayéndolo al tema de hoy, es una discusión pertinente para aquellos que postulan que tendríamos una cultura venezolana, no sé nacida de dónde, porque tendríamos que admitir, para empezar, que somos herederos de una cultura hispánica y que haciéndose la homogeneidad de nuestra lengua y los sincretismos muy pequeños, por cierto, con nuestras culturas indígenas, que nos dieron definitivamente muy poco que hacer para mezclar cosas. No es el caso de México, tampoco es el caso de Perú, ni siquiera de Colombia, que tuvo una fuerte presencia con los chipchas, algo evolucionado y solo comparables como con la subrama acá andina de los timotocuicos. El resto de nuestra aporte indígena
salvo el casabe, qué sé yo, y comer yuca y no sé, algunas cosas muy pequeñas de la cultura indígena venezolana, el grueso, 95% de la herencia venezolana, propiamente venezolana, es herencia hispánica. Y es cierto, hay algunos vocablos indígenas, muchos nombres de pueblos y ciudades, y algunas hierbas medicinales o algunas recetas muy primitivas. El resto de la cultura venezolana, propiamente dicha, es un desarrollo específico, pero nada complejo, de lo que es el hispanismo que ya nos acompañaba en el siglo XVIII, siguió el XIX y siguió el siglo XX. Como ven ustedes, a mí me resulta un poco, si no cómodo, tampoco es ritual, volver siempre a las raíces de nuestra nacionalidad, porque definitivamente no encuentro razones para no solo tratar de justificar una idiosincrasia y una cultura específica de lo venezolano, sino que bueno, cada vez que uno estudia más el mundo hispánico, consigue que los rasgos comunes priman sobre los rasgos específicos. Y entre los rasgos específicos, es decir, lo que configuran nuestra propia nacionalidad y nuestra propia lengua, no hay sino reproducidos, pero con un nivel de profundidad nunca vista, el hispanismo de nuestra cultura, la herencia de nuestra historia entroncada políticamente con la historia de la antigua madre patria, y bueno, y nuestras razones de ser diferentes a otros países de América Latina son realmente muy relativos y pequeños para poder justificar que deberemos seguir rindiendo unos cultos excepcionales a una manera, a una supuesta manera específica, distinta y original de ser venezolano, porque en realidad el grueso de lo que somos es un desarrollo efectivamente específico sobre este territorio de una cultura común con Hispanoamérica y con la madre patria, la antigua madre patria. ¿Por qué es importante detectar esto? Bueno, porque un hispanista, que es una de las personas que uno pudiera admirar más, como Rufino Blanco Fombona, encuentra en demasiados aspectos comunes de nuestra idiosincrasia venezolana, encuentra demasiados rasgos comunes con la España madre, con las maneras como España fue resolviendo la penetración cultural y la identidad de todos estos pueblos. Y de esa identidad, lo más repudiable que pudiéramos tener para los años en que le tocó escribir a Rufino Blanco Fombona era ese descuartizamiento de la nación venezolana a manos de distintas camarillas de caudillos, distintas fracciones, de acuerdo a intereses muy parciales, muy mezquinos, en general muy precarios, muy rurales, muy básicos, muy artificialmente creados por intereses, digamos, de pequeñas castas privilegiadas locales, y que bueno, gracias al general Gómez, gracias a Castro, pero también al general Gómez, y gracias a la existencia de un Estado venezolano articulado en torno a las Fuerzas Armadas, venimos a recalar en estas playas del chavismo que resolvió liquidar ese Estado centralista. Liquidar el Estado central, mis amigos, equivale a una pesada carga de destrucción del Estado nacional. Y eso es lo que a mí sinceramente más me preocupa. Venezuela está al borde de una fragmentación, efectivamente, de lo que llamamos Venezuela por 2 siglos. No llegamos a los 3 siglos ni a cañonazos, 1830, 1930, 2000. No llegamos a los 2 siglos, de independencia, ni a cañonazos. A no ser que
Apartemos estos liderazgos capituladores de oficio que siguen pensando en que bajo el chavismo puede seguirse coexistiendo. ¿Cómo ligar una cosa con otra? Bueno, para mí es lo más sencillo del mundo y es lo que he tratado de explicar decenas de veces. El que crea que puede encontrar razones importantes para dar una pelea contra la destrucción nacional del chavismo y no se pasee por el hecho elemental de que la entidad llamada Venezuela, el Estado venezolano, está siendo fragmentado de una manera absolutamente irremediable, quien no vea eso, entonces no entiende dónde estamos parados. Hay alguien gritó, ¡viva la democracia! Muy bien, celebremos la democracia, pero alguien me va a tener que explicar a qué se refieren. A que nos llamen a votar cada 5 años con la coba de que nosotros decidimos cuando son clientelas partidistas o clientelas del Estado clientelar, del Estado diseñado para ser parasitado por una casta de vagos o sus equivalentes en política a una casta de conocedores de la administración pública, sobre todo conocedores en la manera de robar y de depredar los bienes públicos, para asignar las concesiones, las obras públicas, para repartirse entre los familiares los puestos clave, los puestos de confianza. ¿De qué se trata cuando me habláis de democracia, sino de un sistema profundamente, no perverso, sino pervertido por la clase política que ha administrado todas estas décadas de cualquier manera y con cualquier liderazgo antojadizo que ha puesto delante del caballo la carreta permanentemente y se han ido siempre a los beneficios peculiares de cada una de esas clientelas? La más absolutamente, ¿cómo se llama?, desalmada de todas es esta que nos hace pasar hambre, nos hace pasar privaciones con tal de mantener su posesión de las instituciones del Estado. El chavismo depredador que tenemos hoy frente a nosotros es una forma de expresión de la destrucción del Estado Nacional. Entonces, mis amigos, vámonos al ABC de la política para saber si merecemos o no merecemos tener democracia o dar vivas a la democracia, porque realmente vale muy poco dar vivas a la democracia si vamos a un gobierno de Diosdado Cabello luego de que se haya liquidado la oportunidad del famoso referéndum que pedían Capriles y las fuerzas de la MUD para instaurar pues una nueva etapa. Yo la verdad que no me la he explicado nunca cómo es que la iban a montar sobre la base de un triunfo de Capriles en una presidencia, suponiendo que esta vez sí reclamara la presidencia, que se negó a reclamar porque él no quería violencias, etcétera, el 17 de abril del 2013, perdón. ¿Será que vamos a una presidencia de Ramos Ayub entonces, pero contrapesada con un chavismo que entonces se lanza pues a la absoluta intransigencia contra ese gobierno de la democracia que por fin llegaría? Mi amigo, yo no puedo estar aquí para meter embuste. Yo no solo no veo esa tal democracia, no veo esa tal nueva fase del régimen donde los chavistas se quedan quietos y dejan gobernar a la MUD. ¿Por qué va uno a creer en esa tontería, en esa utopía absoluta, para no descalificarlo? Bueno, pues entonces, ¿usted qué propone? Yo propongo que observemos los hechos, mis amigos. La casta chavista está acabando con el Estado venezolano. ¿Cómo es eso? Bueno, ya no somos ni siquiera el Estado que fundó la Cociata, porque la Cociata y en la declaración de separación de la Gran Colombia, saliéndonos de Colombia, la Constitución de la República de Venezuela bajo el gobierno Páez, y todos los hechos del siglo XIX parecían por un proceso de urbanización lento pero creciente,
parecía, a pesar de las continuas guerras de caudillos y de la más mortífera de ellas, la guerra federal, pareciera que bajo las dictaduras, pero de los atrabiliarios más grandes, o los hermanos Monagas, o el propio civilizador benemérito, el ilustre americano, perdón, el señor, ¿cómo se llama? Guzmán Blanco, pareciera que tendíamos casi que por una sedimentación propia de todos los demás países de América Latina, parecía que íbamos hacia la constitución de un Estado sólido, con fisonomía más o menos definida, dejando en la historia atrabiliarios procesos que zanjaban el perímetro de nuestra frontera y nos despojaban de territorios gigantescos, como son los casos de los tratados que se firmaron en París en 1899, creo, 89 o 99, que nos despojaron de la Guayana Esequiba, en tributo pues al imperialismo inglés ya dominante en esa época y que agenciaba esos arbitrajes de una manera, digamos, interesada en sus intereses, valga la redundancia. Y bueno, sin embargo, a pesar de las amputaciones territoriales, habían ferrocarriles, había unas líneas de telégrafo y había una Sainte-Chapelle y un edificio del Capitolio y un teatro municipal y también un Miraflores, la casa de Misia Jacinta convertida en Palacio de Miraflores. Es decir, había un proceso hacia la constitución de esto que llamaríamos el Estado venezolano moderno, que realmente el que lo edifica plenamente es Cipriano Castro para empezar, y sobre todo Juan Vicente Gómez para completarlo como la totalidad que hoy conocemos bajo las actuales fronteras, no sin antes haber perdido el año 39 bajo López Contreras, o a caballo de López Contreras y Medina, de los gobiernos de López Contreras y Medina, habernos liquidado también una parte importante de la Guajira con el Pombo Michelena, creo que se llamaba eso. ¿Pombo Michelena o es? No sé, ya en esos tratados benditos que le cambian, le tienen nombres para cada uno. Yo sé que perdimos la Guajira. Ya averiguaré el nombre para los preciosistas de la historiografía. Bueno, amigos, les decía, si ya tenemos Estado que por fin eliminó los particularismos y los bolsones de independencia de acuerdo a los intereses en todo el territorio nacional de esos caudillos regionales y de esas rocas regionales, ¿cómo hacer para que el Estado venezolano se mantuviera y se desarrollara? Pues extraordinario. La Guardia Nacional, fundada por López Contreras de acuerdo al modelo de la Guardia Civil Española, nos permitió no solo contar con una fuerza militar territorial que se ocupara de muchas tareas que hacían a la estructuración institucional del Estado, más bien del control del Estado sobre fuentes de impuestos que empezaron con Gómez, como usted sabe, con fuentes de percepción de dineros de aduana, de percepción de minas, de riquezas de minas, de control del censo del país, de cuántos éramos, del crecimiento del catástrofe, o sea, las cuentas que nos permitían saber cuántas tierras eran públicas, ejidos, municipales, etcétera, y cuántas hectáreas o millones de hectáreas se habían cogido los sucesores de nuestra clase, de la clase mantuana independentista, o más bien de los caudillos regionales que amasaron pues esos controles terratenientes de gran cuantía, o la propia familia Gómez, que era propietaria de, no sé, un 10-15% del territorio venezolano, o por lo menos de sus hectáreas cultivables. Es decir, ese advenimiento de la Guardia Nacional, pero más aún de la institucionalidad de las escuelas militares que empezaron a graduar mayores como Pérez Jiménez, Llovera Páez, ¿cómo se llama? Vargas, y como coroneles como, ¿cómo se llama? Delgado Chalbaud, sobrino o hijo de aquel que venía en el Falque, en el barco Falque para desembarcar contra
contra Gómez y los mataron al llegar, pues. Entiendo que los mataron o se salvaron algunos. Ya me extraña mucho la historia del propio, porque es que estuvo preso en la Rotunda con el Castillo Libertador, el papá de López, ¿cómo se llama? De este hombre, de Delgado Chalbaud. Había una cuenta pendiente, pues, de los Delgado Chalbaud Román Delgado Chalbaud con el gomecismo. Pero el hijo, coronel de las Fuerzas Armadas, es el presidente provisional de 1948, cuando después de haber acompañado a Rómulo Betancourt y a Acción Democrática en el gobierno provisional que nos dota de la constituyente y nos dota de las elecciones, las primeras elecciones universales, directas y secretas, pero que realmente contabilizaban los votos de las mujeres y los analfabetos, la elección de Gallegos, con 72% ganó esas elecciones. Bueno, esa primera asomo de la democracia lo vemos frustrarse rápidamente a manos de las mismas Fuerzas Armadas que había acompañado la institucionalización democrática de los adecos. Y los vemos entonces que, sin embargo, no habían sembrado una semilla de la tiranía eterna, ni nada de lo que pueda acusarse a Pérez Jiménez, que era un dictador efectivamente y que tenía también aspectos en su dictadura de tiranías. Bien, logramos todavía el año 58 ver despertarse un patrimonio democrático de las Fuerzas Armadas. Bien, amigos, ¿eso se terminó? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque con varios inconvenientes, que no vuelvo al caso, ¿por qué no hacen el caso personas como el tal David Troll, que bien lleva su nombre de troll, este soberano imbécil llamado David Troll, que empecemos a ¿cómo se llama?, a bloquearlo para que no eche más vaina? Bien, esta herencia democrática de la Fuerza Armada, a pesar de los incidentes, de los intentos de golpe contra Betancourt y los propios golpes chavistas, etcétera, demostró siempre una enorme calidad de respetar la continuidad democrática. Tanto la ha respetado que un segmento importante, el año 2002, en abril, el 13 y 14 de abril, prefirió hacer caso omiso a su alta oficialidad y devolver a Chávez al poder porque se había violentado el ejercicio constitucional, se había cortado el hilo constitucional. Bien, resuelto lo del hilo constitucional, empezamos ahora no solo a padecer ese hilo constitucional después de Maduro, sino también que esa continuidad nos afecta hasta un nivel tal que la existencia del Estado está en entredicho. Es decir, al cabo de un siglo que tiene este Estado fortalecido por la dictadura gomecista en los años 10, estamos en los años 10 en adelante del siglo siguiente, preguntándonos si es viable Venezuela. Mis amigos, esto es muy importante entonces, porque la gente cree que es un tema de revocatorio, por ejemplo, o de Capriles, que Capriles llegue a presidente, o hay incluso gente con mucha bondad de alma que lucha es porque la unidad se mantenga, la unidad es la que nos dará el triunfo. Incluso algo más intransigente proponen el liderazgo de damas de la sociedad venezolana que han dado muestra de una enorme valentía. Bien, celebrémoslos, pero ¿es eso lo que puede sacarnos de esta tronera? Yo le digo, mis amigos, con absoluta sinceridad, estamos en una situación donde no hay liderazgo civil que pueda ejercer una conducción nacional de no sé qué tipo de lucha que pueda dar al traste con esta forma de disolución de gobierno, de esta disolución hecha gobierno, de esta ruptura, de esta quiebra del Estado Nacional, convocada esa ruptura, esa, ¿cómo se llama?,
ese resquebrajamiento, esa explosión del Estado Nacional convocado por las fuerzas de la cúpula militar narcotraficante y por la cúpula de la burocracia malhechora que dirige el Estado venezolano. Estamos ante un tema entonces que supera el liderazgo civil y estamos pendientes, si ya no superó definitivamente también, la emergencia de fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas que puedan liquidar esta hegemonía de los generales corruptos, ladrones y narcotraficantes y echarlos a patadas de esas Fuerzas Armadas que ha venido acompañando este proceso de destrucción, ya no de construcción, ya no de solidificación, ya no de continuidad del hilo constitucional del último siglo, sino que ahora pasó a ser esa cúpula de las Fuerzas Armadas en parte integrante de los sepultureros del Estado venezolano. Entonces nuestro tema de hoy, nuestro tema, mis amigos, de la confabulación contra la existencia del Estado, tiene que ser discutida, pero como el primer punto del orden del día de cualquier reunión, sea religiosa, sea, digamos, cultural, educativa o militar. En las reuniones religiosas, a ver, parece que los sacerdotes venezolanos han cumplido una tarea ya demasiado abnegada a lo largo de 16 años, de calumnias, de atropellos. A la iglesia no la han puesto a pasar hambre porque los fieles la ayudan. Pero, ¿qué más atropellos puede querer hacer este gobierno de pequeños déspotas y de absolutos improvisados allí en las artes del engaño para tratar de arredrar, de arrinconar la iglesia de la mayoría de los venezolanos? Bueno, la respuesta del Vaticano ha sido concreta. Porras, un opositor, el Monseñor Porras, un opositor de primera línea, todos estos 17 años y medio, ha sido elevado al capelo cardenalicio. Y hoy nos encontramos la agradable noticia, creo que también fue difundida en Venezuela, que el padre Sosa ha sido nombrado superior de los jesuitas, los que llaman el Papa Negro, es decir, la otra autoridad eclesiástica tan importante como puede ser la orden de los jesuitas, el que dirija la orden de los jesuitas, que como ustedes saben ha reunido, al igual que la obra del Opus Dei, los más grandes factores, llamémoslo así, terrenales de los clérigos de mayor manejo en la política mundial de Occidente. Me refiero la influencia de los jesuitas o del Opus Dei en China o en Rusia debe ser cercana a cero, pero en Europa Occidental, también en América Latina, por supuesto, dice que es más comunista que Chávez. Esa es la típica ligereza con la que puede tratarse a un intelectual de la calidad del padre Sosa. El padre Sosa lo que hizo respecto a ese régimen chavista es sencillamente expresar lo que muchos se negaron a conocer de las contradicciones enormes que contenía Venezuela, como para no alabar a Chávez, sino para explicar por qué había surgido un liderazgo como Chávez. Y de la explicación del padre Sosa, independientemente de las grandes diferencias que podamos tener con él, son las apreciaciones de un sacerdote culto, tan culto que ¿cómo se llama?, la congregación de los jesuitas, que por definición se han dedicado a los más altos niveles de elaboración teológico, política, literaria, etcétera, todas las cosas que han podido inventar los sacerdotes congregados, superan en mucho todavía a otras congregaciones. Pudiera el Opus Dei rivalizar con ellos en el futuro, pero quien hable de superior de los jesuitas, mis amigos, está hablando de un privilegio enorme, sobre todo siendo el primer latinoamericano, el primer no europeo que encabeza esa congregación de los jesuitas.
Así que los que quieran denostar al padre Sosa se pueden ir directo al carajo aquí. Ahora bien, yo no necesito licencia de antichavista para decir esto, porque sencillamente lo opino independientemente de lo que pueda significar las posiciones equívocas o no de un sacerdote de la calidad intelectual del señor Sosa. De eso son testimonio, por cierto, los alumnos de la Universidad Católica y no sé cuántas promociones de la Universidad Católica Andrés Bello, de lo que estoy diciendo. Pues bien, amigos, ese tema de dónde estamos en el proceso de destrucción del Estado venezolano es el que debería presidir, decía, todas las reuniones habidas y por haber de los venezolanos, también del exilio. La Iglesia ya ha dado sus dos informaciones claves para quien quiera percibirla. Ha nombrado a dos eminentes venezolanos, uno como cardenal y otro a la cabeza de la más grande congregación de intelectuales clérigos del mundo, los jesuitas, para entonces indicarle: ustedes los venezolanos están siendo altamente considerados en la élite de los que escogieron ser parte de esa especie de transnacional espiritual e intelectual que es la Iglesia Católica, el vaticanismo, pues. Bien, debería ser entonces lo que esté a la orden del día la discusión de las academias. Ayer las valerosas mujeres nuestras de Caracas, de estas líderes pues de los partidos, más allá de los partidos y esposa de los presos políticos o solidarias con ellas, han ido pues al Palacio de las Academias a entregarle un memorándum allí. Las academias tienen que pronunciarse, porque es quizás el único elemento sano que queda de allí. Las autoridades universitarias, por más truculenta que hayan sido las elecciones en más de una de esas universidades autónomas, bajo la férula del chavismo y sobre todo el madurismo diosdadismo, tendrían que dar alguna muestra de vida, porque el país del cual sois universidades autónomas está siendo desmantelado como Estado. A ver, la élite económica, lo que queda de ella, tendrías que saber que si se impone el diosdadismo como expresión última, final, de la agonía del Estado venezolano, repartiendo entre sus bandas de cada uno de los privilegiados, de las privilegiadas cotos de casa, privilegiados costos de casa de los ampones que conforman el madurismo diosdadismo, si ha de ser diosdado el próximo presidente y Cilia, la primera narcotía, o el Alzheimer, el vicepresidente, si ha de ser ese reparto ya absolutamente amponil de las máximas autoridades del Estado, la que configure, digamos, la guía por la que deben dirigir, por la que deberán orientarse los sobrevivientes de la economía, entonces veremos para qué sirve nuestra élite económica. Yo no voy a cargarle las tintas a quienes ya Chávez expropió, arrinconó, arruinó, ofendió, los liquidó como clase económicamente importante en la economía venezolana. Lo que queda por allí son retazos, retallones, segmentos sobrevivientes de lo que fue el capitalismo venezolano. Pues bien, amigo mío, ¿qué opináis, gremio de industriales venezolanos? ¿Qué opinan ustedes sobre cada una de estas áreas en que la economía está siendo parcelizada, a saber, en tres grandes? Una de producción vegetal arruinada pero sobreviviente, de cultivadores con semillas sacadas por ellos mismos, sin acceso a híbridos, con abonos naturales, porque bueno, bosta de vaca o lo que sea, o mierda de gallina, porque gallinácea, como se le dice decentemente, pues, porque abonos no hay,
o los que hay se los roban 4, deben estarlos exportando de contrabando también, los bachaqueros o se los están dando a los protegidos por el gobierno, pues. Para me imagino las granjas, pues, bolivarianas, no sé cuáles subsisten. Yo conozco, por ejemplo, las granjas animales, las granjas porcinas fueron liquidadas. El único sobreviviente es Ecudemo, con su negocio especial de vender las grasas para la cosmética francesa, y bueno, y los porcinos Alba que quedan por allí, que deben ser pues esos cotos cerrados, no sé, para el consumo porcino, para el consumo suino de la élite chavista, que debe comerse su buen plato de chicharrones si logran entonces haber dado con uno de esos cerdos sobrevivientes y a precios inalcanzables que pudieron ser alimentados, porque el grueso de los cerdos de granja perecieron por falta de medicamentos que desarrollaron pestes gigantescas y por el escasísimo nivel de dotación de alimentos de esa granja, que determinó la muerte por hambre de la mayoría de los patronos, ¿cómo se llama?, de los planteles porcinos, por no hablar del plantel de madre, que viene siendo diezmado. Los vientres han sido diezmados de 200, 300 mil que eran hace 20 años a solo unos 8, 10 mil en el país, 15 mil, eso es lo que queda. Los pollos, algún amigo me dijo, chico, no sé dónde salen, pero se consiguen pollos, carísimos por supuesto, pero pollos de 3 kilos, chicos. Yo no había visto pollos de 3 kilos en Venezuela. Y bueno, te informo que yo los conozco de hace varios años. Eran incluso pollos que llegaban a través de Mercal y que eran, digamos, llevados por bachaqueros ya desde entonces, hace 8 o 10 años, eran derivados al comercio libre. Y eran pollos que parecían pavos. Los pollos brasileros, mis amigos, con otro patrón de consumo, ¿cómo se llama? El frango gordo de Brasil, era muy distinto al pollito casi paloma que vendían en nuestras carnicerías. Bueno, el pollo que tarda 6 semanas en lograr 1,5 kilos, 2 kilos, que es los pollos nuestros, bueno, en Brasil no sé qué les dan, me imagino que una buena dosis de antibióticos, y por supuesto la libertad de mercado, originaron entonces que Brasil se hiciera no solo gran productor, pero productor en escala brasilera, es decir, unas 60, 80 veces más pollo que en Venezuela, que la industria avícola nuestra, y entonces la importación de esos pollos gordos, cuasi pavos, determinó, me imagino que con mucho antibiótico, originó, digamos, algunas voces atipladas en algunos niños que le han zampado pollo y pollo y pollo brasilero, o sencillamente desaparecieron los pollos criollos, ¿entiendes? Esos pollos de 3 kilos son pollos brasileros, es decir, pollos con la corrupción incorporada, porque ese pollo se vende cuando se llega por fin a algún bicentenario, etcétera, a un precio, o se le obliga a pérdida casi a los supermercados a venderlo. Cuando es pollo regulado, se vende a la mitad del precio que le cuesta, digamos, ni siquiera a un 20% de lo que cuesta realmente ese pollo importado. El otro 80% lo pone pues el Fisco Nacional. Pero como el Fisco Nacional está en bancarrota, entonces ya no hay tantas comisiones para agradarle al consumidor final, subsidiándole, digamos, los muslos, las pechugas, y solo pagando él, pero con precio total del pollo, comprando todo el pollo, pero pagando solo por el pescuezo y el costillar, qué sé yo. Bueno, el resto lo paga el fisco venezolano, o lo que es también otra manera de calcular las cosas, que una parte interesante del precio de ese pollo importado se queda en el importador de pollo rojito, gran bachaquero de la Misión Alimentación, que controlaba el ministro Osorio, y que por cierto nombran como probable futuro sustituto del general Padrino en la conducción de las Fuerzas Armadas, ya perfectamente alineada con lo más corrupto de las Fuerzas Armadas. Bueno, mis amigos, ¿qué más decirles? Esos segmentos pues de los venezolanos
sea de la producción avícola o lo que queda, de la producción porcina, que debe quedar Cudemo nada más, de la producción vegetal, que anda por allí guapeando todavía, porque puede vender a precio de mercado libre, pero vaya usted a saber con qué insumos, con qué abono, con qué semilla, con qué insecticida, con qué fungicida, con qué herbicida produce. Todo eso escasea o vale una fortuna, porque se trae de contrabando desde Colombia. Amigos, ¿qué decir entonces de esos tres grandes segmentos? El de la producción propiamente vegetal, independiente y sometido a las privaciones de todo tipo por no tener los insumos para producir y que por lo tanto encarecen enormemente el producto vegetal perecedero. Hay entonces el sector industrial diezmado en su casi totalidad, sobrevive la Polar, entre rumor y rumor que la van a cerrar, que ahora sí van a liquidar a Mendoza, y se paran en la puerta, porque si cerramos Polar decretamos la hambruna, porque cómo poder explicarle al país que ya no hay más ni siquiera para los CLAT, las bolsas de que produzca los alimentos Polar, de los 7 u 8 alimentos básicos que consumen la mitad de los venezolanos que acceden a ellos, no porque sean caros, sino porque sencillamente el gobierno quebró todas las otras productoras de harina de harina de maíz, todo lo que era la infraestructura de los molinos nacionales fue liquidada, todo lo que era la cadena de almacenamiento fue reventada, todo lo que eran los centrales azucareros fueron desmantelados y arruinados. Es decir, ¿de qué puede hablar el gobierno en el segmento de industria de transformación primaria o de producción alimenticia? Sobreviven algunos y con eso se alimenta menos de la mitad de los venezolanos, cuando no pasan por la vía del bachaqueo a precios exorbitantes que cada vez menos pueden pagar. ¿Y qué queda? Bueno, queda nada, mis amigos. Sector empresario de los alimentos entonces bajo control del Estado, segmento vegetal y segmento animal totalmente desmantelado, el segmento animal. Comercial, bueno, ¿y qué más van a hacer? No nacionalizaron y acabaron con las grandes redes de supermercados. Y los que sobreviven, entonces, muy bien, ahora están surtidos, pero surtidos, mis amigos, de muchos artículos brasileros importados a precio dólar. Y a precio dólar solo puede sobrevivir el que reciba dólares, o el que reciba una cuota de la corrupción roja del Estado venezolano. Si tienes entonces medio millón, 1 millón, 1,5 millones de bolívares mensuales, puedes asomarte a muchos de los consumos de esos productos en los supermercados. Entonces, a ver, el sector de la economía tiene que ser el que más opine, me imagino, sobre esta nueva etapa del Estado venezolano que ha reservado para los CLAT el grueso de lo que hay que distribuir por método de una cartilla de racionamiento muy distinta a la cartilla de racionamiento soviética, china o cubana, que es la tarjeta de racionamiento que ya no existe en la Unión Soviética, por cierto, ni en Cuba, ni en China, y que sí existe en Cuba y en Corea. En Corea me imagino que debe ser casi nada, porque las hambrunas de Corea son legendarias. Pero la tarjeta de racionamiento cubano, por segundo día, no es que voy a salir en defensa del racionamiento, no me crean tan idiota como el Capone ese que andaba por ahí. La tarjeta de racionamiento tiene una sola virtud, que es para todos, para todos. Usted quiere apenas sobrevivir flaco y sobrevivir con 4 o 5 producticos ahí súper escasos, que usted los rinde ahora felizmente con una gallina que lograste crear y que antes, o cultivar, como dijera, con unos pollos que lograste cultivar, como dice Maduro, porque antes era ilegal tener unos pollos. Usted puede entonces redondearse ahí con lo que pueda tener en el patio, etcétera, eso que le viene por la tarjeta de racionamiento, pero que en Cuba es para todos, no una tarjeta de racionamiento que te pide afiliación al PSV para poder comer, porque esa ignominia solo existe en Venezuela. En Venezuela solo comes si eres del partido de gobierno o tienes dólares. Entonces, esta famosa economía de los libertadores chavistas, de los grandes emancipadores sociales,
han terminado por ser unos vulgares, racistas del estómago. Si tienes un estómago adscrito al PSV, comes. Si no, te jodiste, pasa hambre. Pero hay un racismo peor. Si tienes dólares, puedes comer. Si tienes plata originada en economías sólidas que te mandan tus familiares para cambiar a 1.200 bolívares el dólar o a 1.300. Si tienes plata de corruptos que te permiten llegar a un supermercado, si quieres hagan la prueba, pero no con un carácter, digamos, perseguidor ni nada por el estilo. Pregúntenle a cualquiera que lo vean en un mostrador, en una caja de un supermercado y que le vean un carrito lleno de cosas, si es que lo consiguen, porque muchos van a conseguir 1, 2 o 3 vainas, pero póngase usted que salga con un carro lleno de vainas y usted evalúe aquello en 1 millón, 2 millones de bolívares. Por curiosidad, acérquesele y pregúntele. No sé cómo se lo van a preguntar, porque todo el mundo se puede hasta ofender por preguntarle eso. Detrás de una conversación anónima de lo que sea, usted va a saber que esa persona llena ese carro con una platita que le mandó un hijo o un hermano o un familiar de afuera, que está ganando dólares afuera. Si empieza a ocultar mucho sus orígenes, es que es un alto empleado o un alto militar o un corrupto de 7 suelas o un ampón o un familiar de ampón el que le puede dar a usted 1, 2, 3 millones. Puede también conseguirse el caso de gente honrada que vendió la casita o vendió el carro o vendió no sé a quién. Puede también usted conseguir unas muchachas, una señora muy simpática, muy bien parecida incluso en sus años ya maduros, de 40, 50, pero que la acompaña una mujer despampanante. Esa es prostituta, ¿entiende? Esa es dama de compañía, que entonces ganan también en dólares o en bolívares dolarizados, y entonces pueden darse el lujo de tener ese carrito empujado, pues con 2, 3 millones de bolívares pero eso es muy raro conseguir gente así. Me han dicho que siempre son con 4 o 5 artículos y salen maldiciendo los precios, lo que es señal de otra conducta muy normal. El que anda maldiciendo precios es que está realmente acogotado, ahorcado. El que no protesta por precio, seguro que gana en dólares, que no es decir que les pagan en dólares, sino que gana es que le mandan dólares o que es narcotraficante, porque el gran beneficiario de muchas de estas nuevas ramas de la economía es las industrias Diosdado, es la gran distribuidora Diosdado de reciclaje del dólar en la vida cotidiana al cambio de 1.200, 1.300 por dólar. Los narcos soles están cambiando dólares en la economía normal. Amigos, el tema es, para no irnos a los vericuetos de lo ya absolutamente conocido por ustedes en la vida cotidiana, que sacrificadamente ustedes la sufren y uno la reseña con sufrimiento por ustedes, y que nada tiene que ver con ser, digamos, consejeros ideológicos empantuflados para estropearle ese sueño a los venezolanos de elegir a Capriles presidente, y que por lo tanto merecemos los denuestos y ofensas de ese liderazgo de pacotilla. Bueno, mis amigos, el tema es ¿qué hacemos con el Estado? Los segmentos económicos, ya dije que la Iglesia sí había resuelto el tema. Ya sabemos que los sectores económicos viven angustiados por cómo sobrevivir un mes más. Ya sabemos que las academias y las élites llamados de los dramaturgos o poetas o gente de teatro, los humoristas, están hasta la coronilla y se encargan todos los días de participar en este inmenso coro de denuestos contra esta peste gobernante. Pero faltan, mis amigos, 2 élites: la élite de los partidos y la élite militar. ¿Qué llamo yo la élite de los partidos? Bueno, esos que acaban de confesar que no va más la alianza de la MUD, que debe aceptar, que debe abrirse a la sociedad venezolana. ¿A quiénes se van a abrir, señores de la MUD?
cuando ya han derrotado a ustedes mismos con su estrategia de pacotilla. Ahora vienen entonces a llamar al país para que les ayude a salir del foso en que ustedes cavaron y se metieron en él, de la inviabilidad absoluta del último chance que tenían entre el menú de opciones, una de las cuales la rechazaron de plano, que es abrir las cartas sobre la mesa de que este cucuteño es cucuteño y derrumbar las instituciones. Todo lo firmado por él es inválido. No, eso no se puede ver porque eso enreda demasiado la vaina. Llevaría a una crisis militar, dicen. Sí, efectivamente, llevaría a una crisis militar. Entonces el decreto Granco, por favor, era sencillamente subversivo, ¿sí? ¿Ustedes creen que a Granco se le escapa el que su decreto Granco implicaba darle una patada por el cielo de la boca al régimen? No, fue hecho con esa intención, porque eso es lo que debe hacerse, darle una patada en el cielo de la boca a los gobernantes y a la élite corrupta de las Fuerzas Armadas. Pero no, eso no se hace porque nuestras vías son pacíficas, electorales, institucionales, y venía el rezago. Entonces, mis amigos, ¿a dónde va la élite política cuando mañana o pasado ya diga el CNE que no va el 20% de la firma porque el 1% fue fraudulento? Esa va a ser la excusa que van a decir mañana o pasado, si no la están diciendo hoy. A ver, si todas las vías del referéndum llevan a un punto muerto, ¿qué es lo que ustedes proponen ahora? Un gran movimiento nacional, eso me gusta. No sé cómo se traduzca. A ver, con los que se les murieron todos los cerditos, o los que tuvieron que vaciar las granjas avícolas, o con las asociaciones de vecinos, de apaleados, porque salieron a protestar por agua y metieron preso a las dos activistas que habían allí en el barrio tal o en la urbanización tal. ¿Con quién ustedes se quieren unir ahora? Con la asociación de qué sé yo, de buhoneros. ¿De buhoneros de cuáles? Si la mitad son arruinados o la mitad ya se metieron a bachaqueros. Usted propone incorporar a los bachaqueros agredidos. Un poco una alianza un poco rara. Porque bueno, que podemos pelear al lado de los bachaqueros. Además los bachaqueros son pro gobierno, entonces no van a querer. Con los gochos, dice el amigo, los gochos vienen, digamos, en una situación de retroceso desde que le cambiaron su insurrección del pueblo del Táchira, se la reventaron a planazos, a carcelazos, a torturas y a eleccionazos de la nueva alcaldía de Maracaibo. Cuando su alcalde preso, lo dejaron preso, pero había que elegir la sustituta, porque la Constitución así lo indicaba. No es una crítica a la exquisita señora esposa del sufrido preso político Daniel Ceballos, pero miren ustedes a dónde nos trae aquel cambio que se hizo de mantenerse en insurrección hasta reponer al alcalde o capitularle a las elecciones que impone Maduro con por supuesto, el diálogo de Miraflores, donde cada uno se echó su gran discurso, que han durado hasta hoy, y reivindican que aquella vez fueron magistrales, de la misma magistratura que los llevó a Washington a pedirle al gobierno de Obama, por vía de la señora Jacobson del Departamento de Estado, que ni se les ocurriera sancionar a los miembros, al alto gobierno venezolano, porque eso estropeaba el proceso de diálogo, y derrumbaron a nivel mundial la cadena impresionante de solidaridad que ya tenían el movimiento de los estudiantes y de la gente que edificaba barricadas en una coyuntura insurreccional que no iba a parar hasta expulsar a Maduro del poder, a no ser que se cagara como se cagó la dirección de la MUD y fue a parar a Miraflores del susto. Y por supuesto las víctimas quedaron atrás, 50 asesinados, muchos de ellos con tiros en la cabeza, y unas elecciones, por supuesto, que favorecieron a las señoras esposas de los dos alcaldes destituidos. ¿Es que ustedes creen que uno no se acuerda de lo que ha pasado aquí en los últimos 4 años y medio? Amigos míos,
el Estado venezolano está entrando en un proceso de desquiciamiento total. El que quiera entrar y llegar hasta su casa en el 23 de enero tiene que pasar por 5 o 6 alcabalas. Eso es un Estado dentro del Estado. El que quiera sacar una mercancía de un furgón que tiene retenido en Puerto Cabello o en La Guaira, tiene que pasar la alcabala de no sé qué comandante del TO, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa oficina de la Guardia, pues, ¿entiendes? Los comandos, el comando número tal. El que quiera pasar un furgón de Colombia para acá, tiene que bajarse la mula, a menos que no seas allegado al propio comando que te permite sacar 20 o 30 gandolas de gasolina por día. Eso no se toca. O sea, las mafias no son solo territoriales, son mafias, digamos, de horizontalidad territorial, algo así como de vocación oblicua. ¿Bien? Si no eres de vocación territorial específica, si atravesas, de ahí debe venir el concepto de ese chavista que lo han, digamos, ¿cómo se llama? Que lo han popularizado tanto, la transversalización. Debe ser esos derechos transversales de los cuales ellos hablaban, siempre buscando una palabreja que complicara la vaina. Los derechos transversales deben tener que ver con esa transversalización de que si pasas de un territorio a otro, quizás no pagas impuestos a una de las mafias territoriales, pero pagas a la mafia original que te permitió transversalizar todos los territorios específicos. Si te bajaste de la mula, en otra palabra, de el impuesto a la llevada y traída de cualquier producto, a la llevada y traída de cualquier insumo, a la comercialización de cualquier materia prima, por ejemplo, de la construcción. O sea, ¿dónde te bajas de la mula para comprar el saco de cemento? ¿Con la esposa de Jagua que controla la industria del cemento? ¿O algún delegado de Jagua en los grandes almacenes del cemento en tales y tales ciudades? ¿O sustraído de la misión vivienda con el otro delegado de Jagua en el rubro cemento? No te salvas si consumes cemento, tienes que pagarle a Jagua. Y así con cada uno de los artículos, mis amigos. Eso es estallido de la unidad del territorio, estallido de la unidad del Estado, porque la segmentación por mafias militares o cívico-militares o estrictamente PSUvistas de colectivos, y ya va, y si te secuestran, ¿con quién hay que hablar? Bueno, que es que felizmente dan rápido contigo, porque eres un secuestrado por la mafia tal de la PTJ o de la PNB o de, no sé, algunos tenientes, también ahora hay tenientes y capitanes que se agregan pues al tráfico de droga o a la industria del secuestro, cuando no eres parte de la ¿cómo se llama?, de la rosca del diamante o de la rosca del oro o de la rosca de la cabilla o de la rosca del arroz o de la rosca de la cerveza o de cualquier clase de rosca, mis amigos. Eso se llama la vuelta al medioevo, a los privilegios forales, se llama eso, forales. Es decir, la comarca tal tiene tales privilegios y para entrar o salir de esa comarca, los fueros, es decir, los privilegios forales de esa zona determinan que debe pagarse un impuesto. Determina que tú puedes ser o no ser parte beneficiada por tal o cual impuesto o excepción de impuesto. Si tú eres, por ejemplo, un jugador empedernido, ya tenemos solución para ti. La banda de los Tupamaros, que estaban un poco chillando porque los habían dejado fuera, pues, en muchos repartos de los colectivos de Caracas, entonces Maduro les concedió
unos grandes galpones por allá en Katia y otros por acá arriba de los túneles de la planicie, y entonces o son como que son dos bandas de colectivos diferentes, y además se les dota de una, ¿cómo se llama?, de una flota de taxis, y además de 1.000, 2.000 maquinitas o mesas de juego. Y entonces, si tú eres un jugador, por supuesto, un vicioso, ludópata, con mucho dinero fácilmente obtenido y fácilmente disponible para gastar, ese ludópata de pacotilla, sencillamente lo llevan y lo traen en su taxi, el colectivo tal o el colectivo cual, a jugar, pues, a divertirse en los casinos de los colectivos. ¿Ustedes no me creen? ¿Ustedes no creen en eso? Pues desayúnense, porque esas llevadas y traídas en colectivos de Maduro para galpones habilitados como, digamos, ¿cómo se llama?, casinos de primera, con todas las maquinitas que les secuestraron o les robaron a los dueños de esa vaina, de los antiguos bingos, etcétera, son ahora surtidoras de fondo para los colectivos. Y eso sí, eso no tiene que estar repartiendo mucho con la alcaldía les dio esa concesión, pues, y las policías no se meten, no, eso es de los colectivos. Bueno, mis amigos, ¿qué más puedo decirles yo que ustedes no conozcan sobre la triste suerte de nuestro pobre país, sometidos a esta especie de cortado como una morcilla, cortado como un salchichón? Cada rebanada le pertenece a una de las mafias gobernantes, de las mafias militares, de las mafias del PSV, de las mafias de la primera narcotía, del primer narcoministro, del primer, ¿cómo se llama?, narcoaduanero, del primer narco o contrabandista fulano. ¿Va vía Somalia o Yemen?, pregunta un amigo. ¿De qué hablamos, Carlota? Yo no sé de dónde viene. Hablamos de lo que usted debería haber estado interesado. Amigos, las distintas mafias se han repartido el territorio. Ajá, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues nada más y nada menos que rehacer el Estado. Y rehacer el Estado, mis amigos, implica ir a una cruzada completa y total de limpieza de toda la mugre delincuencial, y ese enfrentamiento, que deberá ser cruento por definición, y aquí no valen cobas, ni edulcoramientos, ni frases melindrosas, ni el rezadito, ¿cómo se llama?, pacífico, legal, constitucional, no. Esta vaina es limpieza total. Para poder existir el Estado venezolano, debe dotarse de una nueva policía, de un nuevo ejército, de una nueva estructura en las relaciones internacionales, por supuesto, en las gobernaciones, en las alcaldías, en todas las instancias de los institutos autónomos, en la llamada economía del Estado empresario, en la PDVSA, por supuesto, porque todo, absolutamente todo, porque está corrupto, minería, sector comercial, importador, exportador, todo está podrido, lleno de delincuentes rojos, y deben ser expulsados del poder. Y eso, mis amigos, es una tarea que no la puede hacer ni Chuo, ni Caprilito, ni, ¿cómo se llama?, ni Henry Ramos. Esa tarea la tienen hoy Maduro, Diosdado y la primera narcótica, la tienen, pero en sentido inverso, provocando cada día más delincuencia, cada día más salvajismo, cada vez más barbarie. Ah, no, mi amigo, si es para barbarie, aquí sobran candidatos para hundirnos en un degredo aún mayor del que ya estamos. Y no hay límite hacia abajo, como tampoco hay límites hacia arriba, si decidiéramos recuperar todo esto. Pues bien, amigos, recuperar el país es una operación que empieza por una cirugía mayor, y luego por cirugías específicas
en el sector militar, en el sector policial, en el sector de las instituciones, en PDVSA, en Guayana, las industrias me refiero, en toda la economía, digamos, estatizada que debe ser privatizada, en toda la agricultura que debe devolver a la agricultura las tierras expropiadas, los 16, 17 millones de hectáreas cultivables en manos del Estado tienen que ser vendidas a quienes estén allí y que la paguen en 15 o 20 años, porque es la tierra privada la que permite a la gente tomar el amor por su pedazo de tierra y quererla hacer productiva. Y si queriéndola vender, la puede vender pagándole al Estado lo que pide el Estado por esa tierra, pues que la vendan, paguen para darle su título y tendríamos un mercado de tierra como nunca visto de miles de millones de dólares al servicio de la finanza que nos permitirían alimentar bien a nuestros niños, educarlos y dotar los hospitales. Para empezar, los hospitales, digamos, donde se practiquen tantas operaciones pospuestas y tantos tratamientos abandonados por tanta gente a la que este gobierno ha condenado a una muerte a mengua. Amigos, hacer esa cirugía empieza por una operación que los militares prefieren llamarla el desconocimiento militar. Los más connotados de entre ellos, generales, honorables, comacates, es decir, comandantes, es decir, tenientes coroneles, capitanes, tenientes y mayores, los comacates, nos han dicho que ellos sí mantienen, ayer mismo andaba yo en contacto con varios de ellos, que sí mantienen la necesidad de la expulsión de esta gente. ¿Y cuál es el obstáculo? Las ilusiones que la MUD sigue manteniendo y el repudio que la MUD sigue propagando contra una salida de desconocimiento militar. A mi tesis de paren de una buena vez de estar con este rezado de los artículos constitucionales, porque el problema de esa constitución es que no nos sirve para nada, habiendo sido prostituida y convertida en el libro de cabecera de todo opresor y de todo criminal rojo, que usa esa constitución para embaucarnos, o esa misma MUD que la saca como testimonio de su absoluta impotencia para echar este bandidaje del poder. No nos vengan con los artículos que habría que usar para justificar lo que todo el país justificaría, que ustedes expulsen este malandraje de una buena vez por todas. Amigos, son las 5:31. Ya pasó la hora y media. A mí se me fue muy rápido. Yo pudiera hablar el doble o el triple, pero el compromiso es que esto se para, porque si no, imagínense ustedes, terminarían inasistiendo por abrumados con demasiada insistencia en tantos problemas que yo aspiro a hacer un abordaje diferente. Un buen amigo mío me elogió diciendo, tú logras hablar todos los días de lo mismo de forma diferente. Bueno, entonces he logrado, creo yo, haber dicho algunas cosas diferentes sobre el mismo tema. Y algunas, por supuesto, que hay que repetir para los que no hayan venido a muchos, han podido hoy encontrar algún argumento nuevo. Bien, mis amigos, efectivamente, paro cívico nacional y calle, paro nacional activo, huelga general política, o nos hablan ese lenguaje, o el liderazgo civil puede irse a otro país, será. Bien, amigos, veo sus comentarios y termino aquí. A partir de aquí, o sea, desde aquí en adelante ya no publico en el audio que estoy grabando y que saldrá como, ¿cómo se llama? Sentió como un número 179, creo que lo saco como audio. De manera que esta parte ya no me la cuenten en el tiempo, ya terminó el programa, estoy viendo apenas un abrazo, saludos de Colombia, esto va a terminar con la gente en calle y veremos qué hace la Fuerza Armadas Nacionales, verá qué hace, así efectivamente. Gracias, Alberto, mucha sustancia en tu conversador. Es difícil, pero no imposible. Sí, yo creo que es posible. Gracias a eso estamos vivos. Muchos de nosotros seguimos creyendo que nuestro país sí tiene destino. Ya mero es Navidad otra vez. Ya mero. Su opinión, ya casi es Navidad, me imagino que. Su opinión del diputado que lanzó el micrófono.
Es que no supe bien lo de, parece que es que el chavista le tiró el micrófono al otro, el otro le tiró el micrófono, no sé. 2578, feliz cumpleaños para Phantom. Ay, Phantom está cumpliendo años, Erika, no sabía. Phantom está en Caracas. Lo digo sin delatarlo porque, bueno, Caracas tiene 7 millones de habitantes. Uno es Phantom. La entrega de tierras tiene que ser mediante la venta de... Así es, hay que venderlas a un precio de mercado y no se asusten, no se trata de no poderlas comprar, se trata de ponerle un valor más o menos constante, incluyendo un deterioro inflacionario, pero que sea pagable en 15 o 20 años. Eso puede constituirse un mercado de bonos secundarios con todos los que pueda irse rescatando y a su vez reinvertir en esas mismas tierras, en sistemas de riego, etcétera. Es todo un plan capitalista, pero donde el gratis se acabó. Tampoco se trata de excluir de la propiedad privada a grandes segmentos del campesinado productivo. Se trata por primera vez de que usen la tierra como una prenda que pueda ser eventualmente negociable, ¿cómo se llama? Enajenable, gravable, porque tiene que haber un mercado bancario, un mercado de crédito bancario que pueda tener la tierra, que vuelve a ser mercancía, como parte importante de los colaterales que se dan pues como garantía a un préstamo bancario para el desarrollo de muchos otros aspectos, pues las tierras reprivatizadas. Fomentar todas las variaciones del mercado financiero, eso es correcto, hay que ir a las bolsas de valores y a toda clase de asociaciones con las bolsas del Pacífico, lo he dicho en otras oportunidades, hay que revitalizar todo lo que sea el mercado de valores y hacer viable incluso que toda compañía mayor de $1 millón, no sé, tenga que ir a la bolsa por obligación como es en los Estados Unidos, como es cualquier país. Ya no hay tiempo para seguir con esa economía de que tales y cuales familias controlan no sé cuánto del Producto Bruto Interno. Eso no es sano. No es sano porque sencillamente no hay mercado accionario. Y si no hay mercado accionario no hay capitalismo. Y el capitalismo debe hacer viable que millones de personas participen del mercado de acciones, de propiedad de todas las compañías del país. Vi por allí que preguntaban por Leocenis, no sé nada, lamentablemente no sé nada. Finalmente entiendo los componentes a un honorable, el afán, la purga interna necesita, sí, ellos la saben. Y los purgables son los que, por supuesto, buscan siempre la manera, con los sapeadores civiles, por supuesto, de reventar y mandar presos y los torturan a los que han logrado detectar en estas conspiraciones. Porque hay mucho militar preso, mis amigos. Hay mucho militar torturado, hay asesinados, y hay militares sobre todo sapeados, delatados, hasta por civiles. Por encima de la musa tenemos todo desconocimiento y desobediencia. No desespero, eso es bien. Si van para Aruba, de República Dominicana, para hacer mercado en un avión privado. Sí, eso es lógico. Morena 1706 le dice su duda a alguien, que no seré yo, por supuesto. Wainexinia, gracias por su beso, Wainexinia. Bloqueada. Ajá. ¿Qué opina de las declaraciones de Guacaipuro? No sé cuáles son. Señor Guacaipuro, yo no lo he visto desde hace unos 20 años, por lo menos. No, 16 años. Hola, mi amor, dice Morena. Mi amor. Ah, bueno, no sé a quién te refieres. ¿Es factible dolarizar? La dolarización va a ser de hecho, mis amigos. Es una moneda que al usted hacerla absolutamente convertible, sin ningún control de cambio, rápidamente se va a convertir, y sin penalizar el dólar, ni el peso colombiano, ni los euros, que podrán circular libremente en la economía. Usted podríamos hablar más bien de internacionalización del bolívar. No porque lo hagamos una moneda inmediatamente convertible o moneda de reserva de muchos países, sino porque al hacerlo convertible en varias monedas que perfectamente pueden circular en el territorio nacional, entonces es factible, por supuesto, que sencillamente el bolívar tome el precio que le corresponde como una unidad de cambio de valores de cambio de artículos, de mercancía, por lo que valga. Esto no va por firma ya, señor.
¿Qué opinas de la economía argentina a medida que se han tomado? Me imagino que deben ser coherentes. Están saliendo una especie de chavismo de 12, 13 años. La Argentina tiene una ventaja enorme. Es una potencia agrícola y pecuaria gigantesca. La pampa húmeda dio para que incluso los azotes de los gobiernos de toda clase bicharraco que ha dirigido Argentina haya podido, sin embargo, subsistir una economía privada poderosa, basada en la agricultura y en la ganadería. Ahí está uno con su 350, que bien, la ventaja es que se le quita la potestad al gobierno de turno de emitir dinero. Claro, no puede haber emisión de dinero inorgánico. Happy Verde, Phantom, tienes tus hinchas aquí. Supo que el hijo de Leopoldo López le lanzó un zapato, eso sí lo supe. Supe cómo se quejaba amargamente la señora del vejamen de una imbécil allí que pretendía reprender a una criatura de 3 años. ¿Tú no me vas a sindicar que le idea poder? Así en Argentina y el poder sindical es muy fuerte, ¿no? Guarimbera, por ahí andas. Buen aniversario. Orlando Urdaneta dijo que los de la MUD están defendiendo su puesto político. Sí, tiene mucha razón. También Argentina tiene. ¿No? Es que no leo lo de Argentina. ¿Por qué resolvió colocarse como tema de la economía argentina? Bueno, debe ser por la discusión sobre la burguesía agraria. No se crean dónde está. Militares son la solución porque tienen las armas, pero deben ser probos y quedarse hasta estabilizar. Eso es correcto. Te sigo, Phantom. La Argentina va cayendo en educación. Fue una gran potencia universitaria y efectivamente ha decaído mucho. Recuerden que era el país de mayor inmigración europea y de mayores tradiciones de conformación de una economía capitalista. Y bueno, las dictaduras lograron reventar aquel tejido económico-social. Bien, amigos, será entonces hasta mañana. Hoy es viernes, me imagino. Mañana es el último día de mi Periscope. No el último día de los Periscope, pero mañana entonces termina mi semana de los Periscope de esta semana y el lunes seguiré con los nuevos Periscope. No estoy diciendo que no los seguiré, sencillamente que mañana es el día en que terminan los de esta semana. Bien, General Franceschi, soy seguidor de usted. Gracias como siempre, profesor, lo admiro mucho, muchas gracias, lo felicito por su valentía un poco mal escrita, Valoan en tía. ¿Qué sabe de Pablo Pérez? Mire, sé lo que dice el de la hojilla, que siempre lo menciona, y Diosdado Cabello. Pablo Pérez no, ese es motor que le dicen sus amigos así. Ese es Pablo, Pablo Pérez, no. Pablo Pérez es el zuliano, el que fue candidato, que Capriles, se lo llevó en los cachos con 1 millón de votos adicionales a los que tenía él. Gran sorpresa para de Pablo. Siempre agradable tomarse un café con su charla. Qué lástima que no puedo acompañar ahorita, tengo que pararme y hacer café porque aquí picaron los cabos todos y me dejaron solo con mi Periscope. Capriles preguntó a Padrino con quién se iba a alinear. Y está alineado hace rato, no sé por qué se lo vuelve a preguntar. Debe ser porque era el subministro de defensa. La educación será clave para hacer un nuevo país. Efectivamente así, Gus Adolfo. Oscar Pérez es el amigo cabecemotor. Yo le digo así porque él aceptó de sus amigos eso. Yo me considero amigo de él. Ley pendular en América Latina, la democracia y comunismo, derecha e izquierda. Eso de la ley pendular es interesante. El péndulo histórico existe. Fíjense que están desaforando, sacando de cuajo todos los gobiernos izquierdosos y están yéndose hacia la derecha. Nosotros vamos para ese péndulo también. Fue un gusto escucharte, gracias, Elvira. Así le dicen. Bueno, chicos, hay que irse, ¡epa! Nos vemos, hasta mañana. Cambio, fuera.